La Excel Original también es una muy buena escofina, una muy buena opción, también igual de ancha que la anterior. La diferencia entre la Excel y la Original básicamente es en su lado lima, que una hace un efecto abrasivo bueno, pero la otra deja un efecto abrasivo mucho más liso, es decir, deja la superficie mucho más pulida. Esa es como la diferencia. Depende mucho del gusto de cada herrador, pero ambas son igualmente eficientes. Procedemos con el proceso de hormado. Utilizando un yunque de 3 patas, que la mayoría de personas en las fincas es el que tiene, entonces vamos a proceder de cómo hormar la herradura adecuadamente en base a la proporción de balance que ya tenemos en el casco. Primeramente, observemos que el punto más ancho de la herradura de fábrica viene bien abajo, es decir, tiene una desproporción en cuanto a la técnica que acabamos de utilizar, pero eso es un beneficio comercial porque está evitando que muchos caballos en campo sean chuzados, que el punto más ancho coincida con el último clavo, y eso va a evitar que en campo se chucen muchos caballos. Pero como hicimos una buena técnica de herraje, necesitamos que ese punto más ancho esté en todo el centro de la herradura. ¿Cómo logramos eso? Debemos de estirar. Estiramos la otra. Aplanamos siempre la herradura. Ensanchamos un poco la pinza. Y procedemos desde el punto centro de la rama a empezar a repartir el contorno de la herradura, y con unos pocos golpes tenemos una herradura mejor balanceada. Si tenemos en cuenta el punto más ancho de la herradura, ahora quedó en todo el centro, haciendo que tengamos la misma proporción de pinza y la misma proporción de apoyo, que es lo que hicimos en el casco del caballo. Vamos a mirar si este modelo en que lo hormamos coincide posteriormente con el casco que tenemos de nuestro caballo. Luego de hormar nuestra herradura, podemos verificar que el formato es totalmente compatible con lo que teníamos en el casco del caballo. Debemos de abrirla solo un poco y ya nuestra herradura está hormada. Ya. Realizamos la horma de la herradura en un yunque de 3 patas. Llegamos a una proporción adecuada en base a lo que tenemos en el casco. Vamos a hacer el herraje en caliente para que también miren la forma de hacerlo correctamente. Vamos a sentar la herradura para que las dos superficies acoplen. Esto no es doloroso para el caballo y sabiéndolo hacer de la manera adecuada ayuda a que el casco esté mucho más plano y coincida mucho mejor con la superficie plana de la herradura. Como ven, nuestro formato de herradura coincide muy exacto con nuestro formato de balance. Esto son los túbulos sellados. Forma una capa protectora o un sellamiento que evita que la humedad entre a través de la muralla o de la línea blanca. Por eso hace que nuestro casco esté mucho más sano
así tenga condiciones de humedad. En las patas es exactamente igual. Alargamos una rama y redefinimos desde el centro. Desde su centro. Y tenemos una herradura proporcionada de acuerdo al balance que acabamos de hacer. Debemos hacer presión mayormente en la pinza, haciendo el primer contacto con la pestaña en la muralla y posteriormente ir asentando el resto de la herradura en el casco. Listo, tenemos sellado el casco, conservando obviamente esos límites naturales donde el caballo obviamente no desarrolla ninguna sensibilidad al calor, y nuestra herradura queda totalmente contorneada y balanceada al formato que desde el principio estamos realizando. Después de hormar nuestras herraduras al calor, están listas para colocar en el casco del caballo. No es necesario biselar, sin embargo, ayuda mucho a la presentación de la herradura y en algunos casos ayuda a acompañar el ángulo que tiene la muralla. En este caso vamos a biselar para darle presentación al terminado del herraje de nuestro caballo. Principalmente, recordemos que habían 3 modelos de clavos. En este caso voy a utilizar Reis 4,5, que es un clavo que para este tipo de cascos y para esta herradura acopla muy bien. No necesito un clavo que me salga muy arriba, sino en el primer tercio de la muralla, para que en el próximo recorte esos clavos vuelvan, o esos agujeros viejos vuelvan a salir con el recorte. Entonces, adecuando nuestra herradura siguiendo el formato de balance, colocamos nuestros clavos. Finalmente la línea clavera coincide con las claveras que tiene la herradura. Ahí podemos apreciar de que cuando colocamos el clavo queda en toda la línea blanca, por lo que no tenemos riesgo de chuzar nuestro caballo. Centramos la herradura y procedemos con su clavado. Cualquier desnivel. Lo voy a dar ahorita. Creo que ese clavo me salió muy alto. ¿El de allá? Tengamos en cuenta que el último clavo no lo debemos de colocar. ¿Por qué razón? Miren que la línea que nos divide el casco en partes iguales, ya esos clavos quedan por detrás de esa línea. Se deben colocar del punto más ancho del casco hacia adelante. Con eso conservamos la mayor comodidad del caballo al colocar nuestra herradura. Por último, vamos a terminar con el proceso de remachado. Finalmente, quitamos todo el excedente de casco. Repetimos el procedimiento bajando los remaches hasta la mitad de su recorrido. Cortamos todos a la misma. Limpiamos nuevamente el exceso de muralla que nos puede quedar debajo del remache. Y finalizamos
bajando el remache. Y solo se trata de dar un pequeño brillo a los remaches para no irlos a debilitar. Esta arcilla tapa los huecos y evita la entrada posteriormente de humedad en la pesebrera. La entrada puede ser agua, puede ser orina. Podemos finalizar con un bloque de lija. Nos va a ayudar a evitar el exceso de humedad en el ambiente donde se encuentre nuestro caballo. Tengan en cuenta dejar el centímetro a partir del rodete coronario. En ambientes de humedad funciona muy bien un protectante o un barniz, pero en situaciones de alta resequedad es bueno aplicar una sustancia humectante. Entonces, dependiendo del ambiente en que se encuentren nuestros caballos, decidimos el tipo de producto que debemos aplicar. Bueno amigos, es así como finalizamos nuestro proceso de herraje. De una manera práctica, simple, cómo llegar a la comodidad mediante un buen balance para que nuestros caballos puedan ejercer sus labores cómodamente. Y por qué no, ser más sonoros al momento de salir a competencia. Bueno amigos, es así como finalizamos la clínica de hoy. Espero hayan podido repasar algunos conceptos básicos, pero lo más importante, vimos conceptos que pueden mejorar la comodidad de nuestros caballos. Hasta una próxima.